bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de información, noticias, reacciones a cosas que van relacionadas con el Real Madrid. Espero que este coso que estoy utilizando para grabar se escuche bastante mejor que el de la cámara. Yo creo que va a funcionar. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver en breve. Les voy a pedir lo de siempre, muchachos, que me acompañen hasta el final de este video porque créanme que nos vamos a reír un montón aquí y además vamos a acordarnos de un poco, sobre todo de algo que tiene que ver con el Mundial de Argentina. Así que bueno, muchísima atención en ese aspecto. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen lo más que puedan del video, lo más que me aguanten. Y también muchachos, por supuesto que, que de cuando finalice o cuando ya tengan un criterio o algo para dar una opinión, pues la hagan saber. Teníamos un montón de días que no buscábamos, reaccionábamos a algo de ESPN, pero creo que esta vez va a valer la pena porque vamos a hablar de Hernán Pereira, que es un periodista de ESPN, que bueno, está en el programa de Jorge Ramos y su banda, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Y bueno, lo vamos a escuchar a él en este momento hablar de lo que pasó hace realmente bien poco en ese partido Real Sociedad-Real Madrid, porque todavía están llorando por una supuesta falta, y es que es absolutamente increíble. Sin mucho cuento, vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a ir escuchándolo porque la verdad es que es bastante interesante. Voy a pasar esta pantalla por acá, o no, mentira, voy a dejarla acá y vamos a ir reproduciéndolo porque, muchachos, la verdad es que es absolutamente increíble. Así que escuchémoslo. Que el Real Madrid es el verdadero mejor equipo del mundo. El City juega sin Haaland ayer, con un equipo como el Brighton, nada, que es complicado. Sí, muy bien. Y el Madrid lo echó. Mira cómo empiezan de fuerte, intentan como quitarle un poquito de mérito, ¿no? A un equipo como el Brighton, que es complicado, que Ansu Fati, que la madre de no sé quién, increíble esa parte, ¿no? Pero es como el relato que venimos escuchando prácticamente toda la vida, muchachos, el tema de la Premier League, de los equipos españoles, al final siempre terminan ganando los españoles las copas europeas y los ingleses decepcionando de una manera increíble. Ahí está el caso del Arsenal y el caso más reciente, por supuesto, del Manchester City. Es que es absolutamente increíble el relato de toda la vida. Pero bueno. El Madrid lo echó al campeón del mundo. El Madrid echó al campeón del mundo. No le ganó ningún partido. No le ganó ningún partido, tampoco el Manchester City le ganó ningún partido. Es que si intentan desmeritar, ahí va a decir que no es quitarle mérito, pero es básicamente lo que está haciendo. Intentan quitarle mérito al equipo diciendo que no le ganó ningún partido al Manchester City, cuando la realidad es que tampoco el Manchester City ganó ninguno de los dos partidos. Es que me parece realmente ridículo, ¿verdad? Los argumentos, y bueno, es que si lo sacamos en un balance en los últimos 3 años, nos vamos a dar cuenta que de todo lo que ha sucedido entre Real Madrid y Manchester City, el que ha salido mejor parado en muchos aspectos ha sido el Real Madrid. Es que es totalmente ridículo. No le quito mérito al Madrid. Eso es quitarle mérito. El Madrid tiene una cosa que le voy a decir bien clarito para que me conteste del Valle. Después, cuando marca al rival un gol que bastante le cuesta, pues el equipo de Alguacil le cuesta marcar goles, se lo anulan por una falta que no existió. Una falta que no existió a Tchouaméni. O sea, ¿dónde? De verdad, yo no sé estos hombres de dónde ven el fútbol, pero me cuesta pensar que ese contacto absolutamente bestial que existe entre Barrenechea y Tchouaméni digan que no hubo prácticamente contacto. Es que me parece realmente ridículo y asqueroso. Pero bueno, deberíamos estar un poco acostumbrados en ese aspecto a escuchar este tipo de cosas. Al final son unos sinvergüenzas de pies a cabeza. Me gustaría rebobinar un poco y escuchar qué decía Hernán Pereira. Por ejemplo, el contacto del penalti que hubo de Dembélé, no me acuerdo a quién, en la final de la Copa del Mundo. A ver qué decía este amigo argentino sobre esos penaltitos que le pitaron a Argentina. Es que me parece realmente de locos. Está la falta. ¿Me puede explicar del Valle dónde está la falta? Que no la vi. No la vi. Bueno, quizá no sé, tengo que cambiar los lentes. ¿Dónde está la falta? Si usted no la vio, es problema suyo. Si usted no la vio, es problema suyo, Hernán. El mundo la vio. El mundo la vio, el árbitro después de ver de repente. Los del Madrid lo vio. Es que una de las cosas que tiene este hombre que está ahí, que se llama José del Valle, y a quien siempre en este canal se le alaba porque defiende al Real Madrid, pero de vez en cuando también le echa sus cositas al Madrid. De hecho, en el partido de la Almería, primera vez que estaba en desacuerdo con él porque él decía que había un escándalo ahí, se hizo parte del relato, pero lo normal es escuchar a José del Valle hablar con cierta coherencia. O sea, no es una persona total, no es un J. Jordi de ESPN, no, es una persona que habla con coherencia, no es Tomás Roncero, para que se me entienda. Igual en este canal ustedes alguna vez me han escuchado decir algo en lo que ustedes no están de acuerdo, que a mí me ha parecido tal vez una falta o alguna cosa. Y creo que los madridistas tenemos eso que tal vez les hace falta a muchos personajes de estas cadenas, de estos
periódicos, de estos medios de comunicación, que es poder quitarse la bufanda por un momento para poder decir alguna opinión totalmente normal. ¿Peticiones? ¿Cómo no? ¿Cómo que ni el Madrid la vio? Si el primero en reclamar fue Nacho, después Militao y Tchouaméni? Ajo, cuando Tchouaméni va a dar el pase, le pega en el talón, en la pantorrilla derecha a Tchouaméni, justo a la hora de que va a dar el pase. Es que ese es el problema, cuando venimos acá e incluso venimos a discutir los aciertos arbitrales, incluso queremos ponerle asteriscos a una decisión perfectamente tomada por el árbitro. Es justamente lo que les decía ayer y yo creo que es interesante que lo resalte. Estamos discutiendo que el árbitro haya tomado una decisión correcta, porque venimos obviamente de los años de Negreira, en los que, bueno, evidentemente vamos a recordar situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, todos recordaremos aquella falta brutal que le termina metiendo un patadón Luis Suárez, que se las coloqué en el video de ayer a Rafael Varane, y yo creo que todos recordamos eso, muchachos. Nos vamos a recordar cómo el cuarto árbitro incluso advirtió al principal, le dijo, oye, hay una patada bestial aquí, esto se puede considerar una falta, y el árbitro sencillamente siguió y la jugada terminó en gol de Leo Messi. Y como esa, un montón que el Madrid ha terminado perdiendo ligas por ese tipo de situaciones, para que vean lo locos que estamos aquí. A mí me parece que no se vale siempre quitarle mérito al Real Madrid. Hay ocasiones donde el Madrid es favorecido y se dice y no pasa absolutamente nada. Exacto, es muy de José del Valle esto, el decir, bueno, el Madrid salió favorecido aquí, vamos a decirlo, que sí pasa, claro que sucede que el Madrid es favorecido. Lo curioso, como les acabo de decir, es que cuando el árbitro acierta es que salen con el escándalo, es que me parece de locos. No sé, pero usted está discutiendo esa falta de hoy. Como algunos. Pero usted está discutiendo la falta de hoy. Discute una jugada y contigo que venir a elogiar decisiones del Madrid. ¿Podemos poner la jugada? Producción, ¿podemos poner la jugada, por favor? De repente, es más, Mauricio, no se vaya. Después de este comentario, el que se debería ir de este programa es Hernán Pereira. No, es que yo, perdón, Caro, porque ya, yo con Hernán le agradezco los y personales que tiene conmigo. De verdad lo aprecio, Pero profesionalmente me decepciona Hernán Pereira. A mí me cuesta estar, o sea, Hernán, como cuates, gracias, la amistad es otra cosa, personalmente, pero profesionalmente me cuesta estar aquí con Hernán Pereira. La verdad es que no, por eso. Lo digo en serio. Pongan la jugada y que la gente juzgue, la gente que vayan poniendo. No falta ver distinto el fútbol. Esto no es, he dicho 1000 veces, puede haber contacto, puede haber una fricción, puede tocar al rival, eso es parte del fútbol, pero una cosa es la falta de que voy a trabarlo, le cruzo la pierna, y lo puedo trabar, pongo el pie. Es que me parece, yo creo que estoy de acuerdo en ese aspecto con este hombre, está bien, la falta, el contacto, lo que quieras decirme, pero muchachos, como les digo, si todos recordamos el Mundial, que este hombre entiendo que es argentino, me imagino que tendría la misma opinión de la patadita y los penaltitos que le pitaron a Argentina en el Mundial. Spoiler, no sucedió. Es que es lo que me parece de las cosas más ridículas posibles. Ahora vamos a escuchar a Carolina, creo que es Carolina Guillén o Carolina del Valle, no me acuerdo. No, del Valle es Carolina Guillén creo que se llama esto, que somos paisanos, por cierto. Y bueno, ella va a tratar de darnos como también un pequeño análisis de esto. Siempre entre Jorge Ramos y estos dos personajes siempre están como ahí tirando la pullita y la cizaña del tema del Real Madrid. Así que sigamos escuchando. Hernán, ¿sabes qué? No. Que me juzguen a mí también. Que me juzguen a mí también porque no era... A ver, si Munuera hubiese visto falta, hubiese anulado el gol, perfecto, no pasa nada. Pero Munuera da el gol y lo llama el VAR y le presenta una faltita. Una faltita en cámara lenta. Una faltita en cámara lenta, pero mira cómo intentan manipular la situación. Es como yo les digo, y si escuchamos, muchachos, búsquenlo para que vean Jorge Ramos y su banda la final del Mundial, búsquenlo en YouTube y van a escuchar cualquier tipo de barbaridades, pero nunca se va a hablar de los penaltitos que se le pitaron a Argentina, que evidentemente sin eso esta selección no hubiera llegado a absolutamente nada. Es que es lo que a mí me molesta, entre comillas, en realidad no es algo que me moleste, me parece increíble el cinismo de esta gente. En el VAR, es una falta de VAR, por Dios, o sea, ¿en qué momento el VAR se convierte? Es una falta,
¿En qué momento el VAR se convirtió en buscar esos detallitos para ver? Y no estoy diciendo que querían favorecer al Real Madrid. Estoy diciendo que se está utilizando mal el VAR. Que se está utilizando mal el VAR, porque el VAR era para una jugada obvia, clara y manifiesta. Una jugada obvia, clara y manifiesta. Si lo único que le faltó fue que Tchouaméni tuviera la pierna más apoyada y partírsela. Esta señora, perdón, no quiero que suene despectivo. Esta señora está intentando tirar el discurso de Joan Laporta de ustedes saben que a mí me gusta el VAR, pero hay que utilizarlo bien. Y casualmente se utiliza bien cuando las decisiones caen del lado blaugrano, por llamarlo de alguna manera, porque cuando las cosas que pasan dentro de algún partido de Fútbol Club Barcelona, que fueron muchas, y la liga pasada creo que todos tenemos varias imágenes de 3 o 4 jornadas consecutivas de jugadas absolutamente polémicas, ahí pues estas tertulias obviaban o no intentaban emitir este tipo de comentarios. Es increíble que el VAR solo se cuestione cuando acierta para el Real Madrid. De locos. Fue claro. Esta no fue clara, obvia y manifiesta. Claro que fue clara, obvia y manifiesta si termina una jugada en gol. Si la jugada termina en córner, seguramente ni lo revisan, obviamente no, pero la jugada pudo haber cambiado el rumbo del partido. Le termina dando una patada justo antes de este hombre efectuar el despeje. Se había complicado Tchouaméni, obviamente eso hay que decirlo. Se había arriesgado más de lo normal, hay que decirlo. Pero la jugada iba a terminar en un despeje de Tchouaméni que Barrenechea no le permite porque le impacta de manera clara, obvia y manifiesta en la pierna que iba a efectuar dicho despeje. Es que es ridículo, de verdad, escucharlo me parece increíble. No fue obvia, clara y manifiesta. Fue una jugada de fútbol que nunca hubiésemos considerado como una falta pugnable cuando no existía el VAR. Ahora esto en cámara lenta todo parece espectacular. Mira eso. Eso es una jugada de fútbol. ¿Cómo vas? A ver, no, de verdad, no me quiero enredar muchísimo más. Yo creo que hemos escuchado lo suficiente. Y bueno, yo creo que ese comentario final de esta mujer, de esta señora Carolina de las Salas, creo que es Carolina de las Salas, ejemplifica a la perfección lo que es la actualidad post-Negreira y lo que viene viviendo el Real Madrid y sus aficionados durante muchísimos años. Y es que obviamente se ponen a pensar y dicen, bueno, recordarán la de Luis Suárez como que era algo así. Y es que me parece increíblemente de locos esa falta. Es que miren el descaro. Esta gente, como una vez retuiteó Isco en su propia cuenta de Twitter, o colocó un video donde la COPE cómo trataban de manera diferente el escándalo que hubo entre el Barça y el París, lo llamaban histórico, y el tema este que hubo con la Juventus, que recuerden todos el penalti de Benatia a Lucas Vázquez, que encima que le tira la pierna, le empuja, o sea, es que le pone la pierna por delante, lo empuja, o sea, hace que el cuerpo tenga este movimiento que evidentemente lo va a tumbar. Y ellos llamaron eso un absoluto escándalo. Es para que vean, y después se descubrió que la Copa estuvo recibiendo dinero del Fútbol Club Barcelona, así que bueno, no creo que nos vaya a impresionar realmente nada. Es lo que les estaba diciendo, muchachos, me parece increíble todo esto y es exactamente lo que venimos escuchando. Están acostumbrados a que ese tipo de cosas pues no se pitaran, que era una falta clarísima como la de Luis Suárez a Rafa Varane, que terminó en el gol de Messi, que bueno, ya sabemos más o menos cómo fue todos esos años y que ahora les parece absolutamente escandaloso. No me voy a enredar muchísimo más, creo que hemos hablado lo suficiente, creo que hemos desmontado un poco más los relatos, hemos escuchado, como decía Isco en aquel icónico tweet que tiene un montón, millones de reproducciones en Twitter, una profesión, 2 varas de medir. En esta vida hay 2 cosas, una es ser de cualquier equipo y evidentemente la otra es ser antimadridistas, y primero la gente es antimadridista y después elige a qué equipo apoyar. Pero nada, seguiremos aquí desde este humilde espacio intentando desmontar relatos, intentando colocar gente en su sitio. De momento voy a despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.